Bienvenidos a las tutorías virtuales del Centro Politécnico del Norte. Hoy estudiaremos en la asignatura de orientación vocacional los temas comprendidos en la segunda unidad del texto, denominados técnicas e instrumentos en orientación vocacional. Les saluda Rixi Carolina Pérez de la sede de Tocoa. Comenzamos. Nuestras expectativas de logro son las siguientes. Definir los conceptos de técnica y dinámica de grupo. Describir cada una de las técnicas de orientación vocacional según López Bonelli. Identificar los instrumentos empleados en la evaluación de la orientación vocacional. Reconocer sus fortalezas, debilidades, intereses y habilidades desarrollando su cuadro de inventario individual. E identificar las normas de convivencia que se aplican en su comunidad local. Técnicas de orientación vocacional. López Bonelli plantea tres técnicas de investigación. La entrevista, técnica reflejo y la entrevista de información. A continuación definiremos cada una de ellas. La entrevista en orientación vocacional es individual, operativa, en la medida en que el objetivo es que el individuo sea capaz, después del proceso de elegir una carrera y focalizada, alrededor de qué profesión y o estudios quiere hacer. Tiene un valor terapéutico, pues debe permitir resolver conflictos, esclarecer motivos y fantasías inconscientes, fortalecer sus funciones, etc. Todo aquello que impide elegir. Técnica reflejo. Pretende que el sujeto se autocomprenda y resuelva sus problemas. No es directiva y se dirige a la raíz emocional de la conducta y las actitudes, puesto que, clarificados los sentimientos, se esclarecen las ideas y experiencias. Consiste en que el sujeto exprese lo que piensa sobre una situación, a lo que llamamos reflejo inmediato, sintetice sus sentimientos y actitudes, a lo que llamamos reflejo sumario, elaborando un mensaje discerniendo entre lo esencial y lo accesorio, a lo que llamamos el reflejo terminal. Entrevista de información. Trata de clarificar la imagen distorsionada sobre un trabajo o profesión, ya sea por falta de información, factores internos, etc. El objetivo es elaborar y transmitir información realista, favorecer la comunicación, esclarecer y fomentar la búsqueda de información. Técnica y dinámica de grupo. Consideramos necesario desarrollar los conceptos de técnica y dinámica de grupo. Kurt Lewin, psicólogo alemán emigrado a los Estados Unidos, fue el primero en utilizar la expresión dinámica de grupos para referirse a ciertos fenómenos que tienen lugar en la vida de un grupo. La dinámica de grupo se refiere a las fuerzas que actúan en cada grupo a lo largo de su existencia y que lo hacen comportarse en la forma en que se comporta. Con este concepto se designan las fuerzas desplegadas por el grupo, los cuales ejercen una influencia tanto hacia adentro como hacia afuera del mismo, constituyendo al aspecto dinámico del grupo, el movimiento, la acción, el cambio, la interacción, la reacción, la transformación, etc. Adentremos ahora en la definición de técnica. Etimológicamente el término técnica ha tenido sus vicisitudes históricas y sus múltiples cambios de significación a lo largo de la historia. Según Ferrarter Mora, técnica viene de la palabra griega llamada técne. El término hace referencia a una manera de hacer algo, cualquier tipo de procedimiento destinado a producir algo. Paulatinamente va adquiriendo el significado de habilidad o especialidad para hacer, comenzando a surgir la idea de un procedimiento reglado, descriptible, repetible, que cumple ciertas normas de actuación. Al referirnos a las técnicas grupales, estamos haciendo referencia al cómo del trabajo grupal, es decir, tanto al instrumental desarrollado por el conocimiento como a la habilidad requerida para poner en práctica cierto instrumental. Pero, ¿cómo elegir la técnica adecuada? No hay técnicas privilegiadas, sino que todas están en función de los objetivos y la tarea. Para seleccionar la técnica más conveniente, habrá que tomar en consideración los siguientes factores. Según el objetivo que se persiga, las técnicas grupales varían en su estructura de acuerdo a los objetivos que pretenden alcanzar.
Hay técnicas que promueven el intercambio de ideas y opiniones, otras que favorecen el aprendizaje de conocimientos, que facilitan la comprensión vivencial de situaciones, que promueven la participación total y que tratan de desarrollar el pensamiento creador y la capacidad de análisis. Según el tamaño del grupo, el comportamiento del grupo depende en gran medida de su tamaño. En los grupos pequeños, hablamos grupos de 15 a 20 personas, se da una mayor cohesión e interacción. En los grupos grandes, es decir, aquellos grupos de más de 20 personas, la interacción de los participantes puede verse comprometida, lo que exige una mayor capacidad y experiencia por parte del coordinador. Según el ambiente físico y el tiempo, cuando elegimos una técnica debemos tomar en cuenta las posibilidades reales de local y de tiempo. Ciertas técnicas requieren de un espacio amplio que permita la actuación de un grupo numeroso o el trabajo simultáneo de varios grupos pequeños. Y según las características de los miembros, los grupos varían de acuerdo a las características de sus miembros, como ser edades, nivel de instrucción, intereses, expectativas, predisposición, experiencias, etc. A continuación, haremos referencia al concepto de caldeamiento, el cual es entendido como una instancia previa y necesaria a la realización de cualquier actividad grupal. Prepara el ambiente para el trabajo a realizar, genera los climas, anima y despierta expectativas. Por ambiente nos referimos no solo al espacio físico, al orden y organización dentro del mismo, a la distribución de los participantes, los cuerpos, sino también a las subjetividades, a los diferentes momentos del encuentro. Las técnicas basadas en la discusión grupal. Comúnmente se conocen como intercambio de ideas, tienen algunas pautas a seguir. Si bien cada una de estas técnicas tiene objetivos particulares, las basadas en la discusión grupal cumplen con algunos objetivos comunes, buscando promover la participación del grupo en relación a una temática dada y aportar información sobre las mismas. Dentro de esas técnicas encontramos el debate dirigido, que consiste simplemente en la participación ordenada y pautada de todos los integrantes del grupo, en relación a un tema central, con la ayuda activa y estimulante de un coordinador. Es una tarea de fácil y provechosa aplicación, donde se genera un intercambio informal de ideas e información sobre la temática planteada. Los objetivos del debate dirigido son permitir y promover la participación activa de los miembros del grupo y conocer las opiniones del grupo en un tiempo breve. En el desarrollo del debate dirigido, el coordinador estipula la consigna y el tiempo de uso de la palabra. A través de algunas intervenciones promueve la participación. Si bien el coordinador no participa en el debate, es el encargado de conducir, guiar y estimular el mismo. El foro. El nombre foro remite a las grandes asambleas romanas. Aquí tienen la oportunidad de participar todos los presentes en una reunión organizada para tratar o debatir un tema o problema determinado. Generalmente suele utilizarse a continuación de una actividad de interés general observada en un grupo. La proyección de una película, una representación teatral, una conferencia, etc. También puede constituir la parte final de un role-playing y otras técnicas grupales. Los objetivos del foro son promover la libre expresión de ideas y opiniones de todos los integrantes de un grupo, incrementar la información de los participantes a través de aportes múltiples y desarrollar la participación. Para el desarrollo del foro, el coordinador estipula la consigna, el tiempo de uso de la palabra y a través de algunas intervenciones promueve la participación. No interviene en el debate del tema. Su función es la de conducir, guiar y estimular el mismo. Puede haber un secretario que lleve la lista de oradores y vaya resumiendo posibles acuerdos o conclusiones a las que arriba el grupo. Juicio al estudio. El mismo puede definirse como un espacio de debate en el cual, en particular, la presencia de insumos materiales no es determinante para su desarrollo, ya que puede efectuarse eficazmente sin los mismos.
Como punto fundamental a destacar es la definición y distribución de los roles de los participantes. Hay que definir quiénes ofician como defensores, acusadores, moderador y juez del debate. El objetivo del juicio al debate es promover la reflexión grupal respecto a la importancia de la inclusión del estudio en el proyecto de vida. Por ejemplo, puede plantearse el siguiente tópico: importancia de la continuidad de los estudios una vez finalizado el colegio. Se pueden desarrollar tanto en instituciones educativas como en espacios que así lo habiliten, espacios no estructurados o como en campamentos. El número de participantes puede oscilar entre 30 y 40 distribuidos en 2 equipos. Para el desarrollo del juicio al debate, el coordinador debe brindar al grupo la información sobre los roles que pueden desempeñar y aclarar la cantidad de integrantes que se necesitan para cada uno de estos. Por ejemplo, se necesitan defensores, acusadores, un moderador, un juez. Los defensores son quienes poseen tan argumentos en defensa del tópico planteado. Por otro lado, se encuentran los acusadores, quienes deben presentar sus argumentos en oposición al mismo. Quien representa el rol de moderador es quien determina y controla el tiempo de exposición de ambos, es decir, tanto de los defensores como de los acusadores. Habitualmente se maneja que cada equipo exponga durante 5 minutos. Una vez que termina, presenta sus argumentos el opuesto y así sucesivamente. Finalmente, el juez es quien determina el fallo final, sancionando a favor de unos u otros, presentando aquellos argumentos que lo llevaron a esa conclusión. En este juego es fundamental marcar físicamente el lugar de los participantes y es recomendable que acusadores y defensores se sienten frente a frente. En caso de que se realice en un aula, el escritorio del docente puede oficiar como el lugar del juez y del moderador. En caso de contar con accesorios, se recomienda que los jueces vistan togas, pelucas, martillo y estén en un atril. El moderador debe contar con un cronómetro o reloj. La técnica Phillips 6-6. Esta técnica proporciona un tiempo para que participen todos los integrantes de un grupo y provee el blanco para la discusión por medio de una pregunta específica cuidadosamente preparada. Es un procedimiento flexible que puede ser aplicado en diversas circunstancias y con diversos propósitos. Los objetivos de esta técnica es permitir y promover la participación activa de los miembros del grupo y obtener las opiniones del grupo en un tiempo breve en relación al problema en cuestión. Su desarrollo se efectúa planteando la temática general a todo el grupo. Luego el coordinador plantea la subdivisión en grupos de 6 personas que discutirán el tema durante 6 minutos. Por eso su nombre Phillips 6-6. Luego se pasa a plenario donde cada coordinador expone lo surgido en su subgrupo realizando un intercambio. La técnica torbellino de ideas, brainstorming. Al igual que la técnica de visión de futuro, que se tratará más adelante, consiste en desarrollar y ejercitar la imaginación creadora como fuente de innovaciones y descubrimiento o nuevas soluciones. Entendemos por imaginación creadora a la capacidad de establecer nuevas relaciones entre hechos o integrarlos de una manera distinta. Esta técnica parte del supuesto básico de que dejamos a las personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta libertad, para poder expresar lo que se les ocurra, sea razonable o extravagante, real o imaginario. Existe la posibilidad de que entre la variedad de ideas imposibles o disparatadas se pueda construir conceptos, percepciones u opiniones relevantes para el grupo. Los objetivos de esta técnica son crear un clima informal, despreocupado y sin críticas. Estimular el libre vuelo de la imaginación hasta cierto punto irracional. Desarrollar la capacidad para la elaboración de ideas originales y promover la búsqueda de soluciones distintas.
En su desarrollo se plantea la temática general a todo el grupo. El coordinador deberá tomar todas y cada una de las ideas expresadas sin censura. No se discute la factibilidad de las ideas, pues debe evitarse todo tipo de manifestación que coarte o inhiba la espontaneidad. Surgen así conceptos, ideas, fantasías que estarán en estrecha vinculación con el tema y otros que no tanto, pero ambos son importantes de relevar. Finalizado el plazo previsto para la lluvia de ideas, se pasa a considerar ahora, con sentido crítico, la viabilidad o practicidad de las propuestas. Esta parte consiste en la discusión de todas las ideas surgidas y buscar posibles asociaciones, semejanzas, diferencias, casualidades, etc. Y finaliza con una síntesis y, de ser posible, con conclusiones. Otra técnica es la role-playing, que se trata de escenificar una conflictiva o situación determinada por parte de algunos de los integrantes del grupo. Dos o más personas representan una situación de la vida real, asumiendo los roles del caso con la finalidad que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo. Los objetivos de esta técnica es despertar el interés, motivando la participación espontánea del grupo y promover la reflexión respecto a la vivencia que el grupo tiene de la temática trabajada. En el desarrollo se define claramente la situación y se pasa a describir todos los factores que hay en juego en la misma. El problema o situación puede ser previsto de antemano o surgir en un momento dado de la reunión grupal. Los miembros aportan los datos para describir y enriquecer la escena a representar, imaginando la situación, el momento, la conducta de los personajes, etc. Esto ayudará al encuadre de la escena y servirá como material para que los intérpretes improvisen. El grupo elige a los intérpretes y estos podrán reunirse unos minutos para pensar cómo desarrollar la escena propuesta y los roles de cada uno. Una vez completada esta etapa, los intérpretes dan comienzo y desarrollan la escena. El desarrollo de la acción no debe ser interferido por el resto del grupo. Él mismo mantendrá una atmósfera propicia, siguiendo la acción con interés y participando en ella emocionalmente. La última etapa consiste en el intercambio de percepciones, cómo se sintieron los actores, los espectadores, qué piensan y opinan sobre la situación interpretada. El acróstico. El acróstico proviene de la descomposición poética en donde las letras iniciales, medias o finales de los versos forman un vocablo o una frase. El poeta escribía verticalmente a través del encuentro de los versos con el significante, que al mismo tiempo organizaba el significado de los mismos. Los versos pretenden transmitir la idea sobre la cuestión que tiene el autor y hay una clara intención de comunicar y opinar. Es con ese sentido que proponemos significante para que se permita la comunicación y la opinión sobre cuestiones que se relacionen con los objetivos planteados a investigar y a reflexionar. Estas palabras o frases llave las escribimos en forma vertical y luego se pide al grupo que inserte una palabra o frase en cada una de las letras, de tal modo que éstas puedan quedar ubicadas en cualquier parte de la palabra llave. Se pretende que la palabra o frase llave, propuesta originalmente, actúe como un disparador de asociaciones que encuentren en la palabra inserta en cada una de sus letras un correlato escrito de las mismas. El acróstico tiene como objetivo promover y explicitar opiniones, El acróstico tiene como objetivo promover y explicitar opiniones, percepciones y valoraciones sobre el tema. Para el desarrollo del acróstico, cada uno de los integrantes pasa al pizarrón a escribir una palabra. Se lee la palabra llave y todas las que la misma suscitó. Se buscan diferentes sentidos que puedan estar sugeridos en el conjunto de las palabras.
y luego se arman categorías con 2 o 3 palabras por parecido o diferencia. Finalmente se cierra el acróstico, que consiste en levantar y problematizar los aspectos más relevantes surgidos en el trabajo en conjunto. Puede ser, si así lo posibilita, la producción grupal realizar una suerte de serie con los ejes que surgieron y que abren posibilidades para continuar analizando. Las narrativas o el trabajo con historia. La historia, en términos generales, es una técnica que habilita a profundizar ciertas temáticas propuestas por el coordinador y puede utilizarse como única técnica o como complemento de otras. Por ejemplo, luego de un acróstico podemos colocar el camino de la vida u otros. Es posible de ser desarrollada en forma individual o puede también ser desarrollada en forma grupal. En este último caso, su aplicación podrá ser tanto en subgrupos como individualmente. Las narrativas tienen como objetivo profundizar sobre diversos aspectos, ejes o conceptos que hayan surgido en los primeros encuentros o como punto de partida de alguna técnica introductoria. En el desarrollo consiste en relatar una historia del o de los protagonistas, así como los tiempos a utilizarse, es decir, si vamos a hablar en el tiempo presente, pasado o futuro. Incluir algunos aspectos vinculados a la situación en la que se encuentra el personaje y finalmente hacer el cierre de la historia. En cualquiera de las presentaciones, la elaboración de las historias siempre aportarán elementos que el coordinador tendrá que poner en juego a través de preguntas o señalamientos. Se pueden pedir relatos, historias, noticias o historietas o explicar estas posibilidades y que el grupo elija la que mejor le parece. La consigna admite diversas posibilidades en lo que hace al contenido, ya que se encuentran en íntima relación con la situación por la que atraviesan los integrantes del grupo y el proceso que se viene desarrollando en el mismo, debiendo ser el coordinador quien la determina. La técnica del árbol propone que cada participante, a través del dibujo de un árbol realizado en forma individual, intente plasmar en el mismo cuáles han sido hasta el momento los pasos, las elecciones, las decisiones y aquellas experiencias por las que ha transitado en relación a la temática vocacional o ocupacional. Cada árbol deberá tener raíces, tronco, ramas, brotes nuevos y frutos. En las raíces deberán escribir aquellas cosas que aprendiste en forma natural, pero que forman parte de lo que sabes y podrían construir una suerte de oficio, un hobby o una carrera. En el tronco debes escribir todo lo que aprendiste en espacios de formación. Hablamos entonces de aprendizajes formales, cursos particulares, talleres, actividades recreativas, trabajos desempeñados anteriormente, etc. En las ramas debes escribir lo que estás haciendo hoy y lo que piensas hacer a corto plazo para alcanzar metas personales. Los cursos, las posibles orientaciones, cursos complementarios, distintas actividades, algún trabajo, etc. En los frutos, aquellas metas a mediano plazo que quieras alcanzar, lo que puedas visualizar hoy de tu futuro. Y en los brotes nuevos, lo que todavía debes seguir pensando, es decir, lo que falta por decidir. Una vez que todos hayan finalizado su producción, el coordinador los invita a compartir sus árboles, centrando en el intercambio los aportes que consideran les han brindado dicha tarea. Compartir los árboles de otros integrantes del grupo les muestra cómo todos llegan a esta instancia, habiendo recorrido diversos caminos, que muchas veces distan de propios y en otras ocasiones se asemejan o se encuentran. Les brinda a su vez la posibilidad de colectivizar y pensar en conjunto en relación al futuro de cada uno de sus proyectos. La balanza vocacional.
Esta técnica tiene como objetivo que los participantes tomen contacto con los elementos, tanto personales como del medio, que inciden en la construcción de su proceso de elección vocacional, a través de una balanza que contempla algunos de estos factores. Se puede realizar con grupos numerosos, distribuidos en subgrupos, y su duración se estima en 1 hora aproximadamente. En relación a los materiales que se requieren para su aplicación, sería una hoja de trabajo personal, la balanza y ciertas frases incompletas. El desarrollo de este proceso consta de 4 fases o momentos. En el primer momento se distribuye a cada participante una lista con frases incompletas que hacen referencia a diferentes ámbitos de la vida. Deberán completarla de manera individual. En el segundo momento, según la influencia que estas situaciones tienen para él, las colocará en los platos de la balanza vocacional. En el tercer momento se comparten los trabajos en pequeños grupos, discutiendo con los compañeros e intentando elaborar una balanza que los identifique a todos. Y en el cuarto momento se hace una puesta en común. ¿Qué vamos a colocar dentro de esa balanza? Las cosas que influyen en mi orientación o en mi elección vocacional profesional. ¿Qué cosas influyen de mi familia, de lo que quiero, de lo económico, de mis amigos, de mis profesores, de la realidad, de mis sueños, en fin, de mis realidades o mis posibilidades laborales, de mis capacidades, etc.? Visión del futuro. Esta técnica perspectiva propone indagar algunas fantasías con respecto al futuro, vocacional, ocupacional, promoviendo el fantaseo de los participantes acerca de los elementos que conforman la identidad vocacional y las preferencias laborales, como si fuese un ensueño diurno. El objetivo es explorar aspectos de la identidad en términos ocupacionales, especialmente la imagen de sí mismo proyectada al futuro, y analizar temores, preferencias y defensas ante los cambios. Para la realización de esta técnica se requiere hoja y lápiz. Previo a la realización es fundamental generar un ambiente de relajación que favorezca una actitud introspectiva. El coordinador deberá invitar a los participantes a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, hablando en voz suave y pausada. La consigna es la siguiente. Ahora se van a trasladar en el tiempo hacia el futuro. Cada uno se va a imaginar dentro de 10 años trabajando en algo. ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo es el lugar? ¿Qué actividades están realizando? ¿Están solos o hay otras personas? ¿Cómo se sienten? Etcétera. El coordinador deberá guiar la escena fantasiada, favoreciendo la visualización de detalles y elementos concretos. Para ello es fundamental permitir un tiempo suficiente para desarrollar la escena. Luego que termine esta primera fase, se les solicita a los integrantes que escriban en una hoja de papel aquello que imaginaron. Luego se les puede pedir que dramaticen o redacten una dramatización de la escena visualizada. Frases incompletas. Esta técnica tiene como objetivo explorar e indagar múltiples aspectos de la identidad vocacional, tales como los valores predominantes, el nivel de dependencia del proyecto familiar, las actitudes frente a la elección, los valores del grupo de pares, los vínculos que establecen con el mundo adulto y con el sistema educativo, la propia valoración respecto a sus capacidades en general y su capacidad de decisión en particular, los temores predominantes frente al futuro, la propia capacidad del insight frente a sus limitaciones, entre otros. Para su desarrollo simplemente se requiere una hoja de papel y lápiz, y la consigna es completar frases incompletas con lo primero que se te ocurra. Un ejemplo de esas frases sería: siempre me gustó, y escribe lo primero que se te ocurra. Pienso que cuando sea mayor, en el colegio siempre, mis padres quieren que yo, los muchachos de mi edad prefieren,
Y así pues podemos enumerar distintas frases incompletas que el estudiante deberá completar con lo primero que se le ocurra. Es importante tomar en cuenta aquellas frases que no se completan, pues generalmente permiten percibir algunos puntos que pueden resultar conflictivos en áreas específicas. Muchos adolescentes no pueden completar frases como siempre quise, pero nunca lo podré hacer, porque exigen en cierta manera aceptar las propias limitaciones. Elección vocacional. Esta técnica permite que a través de un juego conocido, él o los participantes puedan tomar contacto y problematizar algunos de los factores que inciden en la elección vocacional. En forma directa se trabajará con la situación de elección al seleccionar los factores que mayor influencia tienen en él o en ellos. Puede ser utilizada para el trabajo con grupos tanto pequeños como numerosos. Los materiales requeridos para su aplicación consisten en tarjetas con frases alusivas a los factores que influyen en el proceso de elección vocacional y una hoja personal en la cual se escribirán mis factores. Respecto a la duración de la misma es de aproximadamente 1 hora, distribuida en 2 momentos, el primero de 20 minutos y el segundo de 40 minutos. En el primer momento se reparten 4 tarjetas de factores a cada uno. Se explica que en las cartas podrán encontrar frases que sugieren diferentes factores y o situaciones que están influyendo en su elección. La tarea de cada participante deberá ser seleccionar las 4 tarjetas que tengan los factores que consideran más lo influyen, para luego escribirlos en orden de importancia en la hoja personal mis factores. Así como el conocido juego de cartas, el chancho, los participantes se irán pasando las cartas de a una y en forma dinámica, descartando así aquellos factores con los cuales no se identifican tanto. Cuando un participante logra las 4 tarjetas que considera constituyen sus 4 factores, llevará la mano al centro gritando vocación. Todos los demás deberán poner su mano sobre la de él y el último perderá su turno para la próxima vuelta de descarte. El jugador que completa sus 4 factores personales se retira del juego para la siguiente ronda. Otra variante es que un jugador intente hacer perder un turno a otros participantes, llevando al centro la mano pero gritando elección. En este caso, quienes lleven su mano al centro de la mesa perderán un turno. Si ninguno lo hace, quien pierde el turno es el participante que gritó elección. El segundo momento, luego de que cada participante tiene completa la hoja de mis factores, se habilita la discusión y reflexión grupal de las situaciones a las que se alude. Es conveniente que si el grupo es muy numeroso, se divida para la discusión promoviendo la participación de todos. La bibliografía utilizada para la elaboración de este material es la que encuentran ustedes en pantalla. Bien, esto fue la clase de orientación vocacional del Bachillerato en Ciencias y Humanidades acelerado en su modalidad virtual del Centro Politécnico del Norte. Les habló Rixi Carolina Pérez de la sede de Tocoa.